Buenas tardes, Inge. Bueno, yo le voy a hablar sobre la prevención de riesgos laborales en la floricultura. Eh, ¿Qué es un riesgo? Bueno, el riesgo es utilizado como sinónimo de peligro. Sin embargo, este está vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro se refiere a la facilidad del perjuicio o daño. Riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro, pero el riesgo está vinculado con la vulnerabilidad de las personas. Riesgos en una florícola. Como bien sabemos que en una finca florícola los riesgos se encuentran conscientes a los macroprocesos de producción y comercialización, como por ejemplo podemos poner los riesgos de producción que están vinculados hacia la infraestructura, tratamiento de suelo, riego, siembra, injertación, mantenimiento, cosecha y post cosecha, y el medio ambiente. En cambio, los riesgos de comercialización y venta, en cambio, están vinculados como con el producto, su tratamiento, cadena de frío, transporte, manejo y manipuleo de la flor. eh, por otro lado tenemos la intoxicación por los plaguicidas. Un plaguicida es una mezcla de sustancias que están destinadas a la prevención o para controlar alguna plaga, capaces de causar daños o inferir de cualquier otra forma con la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte o mercado de las flores. Este desarrollo ha suministrado una cierta cantidad de sustancias químicas de alta agresividad contra los organismos dañinos, pero como cuyos efectos sobre el hombre y el equilibrio de la naturaleza. Por este lado tenemos los factores de riesgos ergonómicos. Los factores de riesgos ergonómicos son aquellas condiciones o exigencias en entorno o actividad de trabajo, y estas incrementan a la probabilidad de desarrollo de patologías. Las posturas forzadas se caracterizan por las posiciones que se acoge un trabajador en su puesto o actividad de trabajo que se está realizando, donde varias regiones anatómicas dejan de estar en la posición natural para lograr posturas que producen hiperflexión. Como por ejemplo, cuando puedo dar un ejemplo de el bodeguero. Él para levantar sus cajas y para poderlas acomodar, a uno nunca le dan, como le digo, como por ejemplo a uno no le dan clases de cómo levantar, o sea, las cosas pesadas. Pero o sea, lo único que nosotros sabemos hacer es agacharnos todo el cuerpo y levantar o sea, con toda la caja, o sea, pese lo que pese. Pero lo que dicen que lo máximo que uno puede levantar así con la postura adecuada son de 25 libras. Pero uno como no le importa, solamente piensa en el trabajo, entonces uno levanta las cosas más pesadas, pero uno no se pone a pensar del riesgo que nosotros corremos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tipo de riesgo ergonómico. Posturas forzadas. Tenemos como frecuencia de movimientos, duración de postura, posturas del tronco, posturas de cuello, posturas de extremidad superior, posturas de extremidad inferior. Movimientos repetitivos. Frecuencia de movimientos. Uso de la fuerza, adopción de posturas y movimientos forzados, tiempo de recuperación insuficiente, duración del trabajo repetitivo. Y también tenemos la manipulación manual de cargas, levantamiento. Tenemos como peso a levantar, frecuencias de levantamiento, agarres de la carga, asimetría o torsión del tronco, distancia de la carga al tronco. Por este lado tenemos el riesgo mecánico. ¿Qué es el riesgo mecánico? Es aquel que en caso de no ser controlado de una forma adecuada puede producir lesiones corporales tales como cortes, abrisiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos y aplastamientos. Por ese lado también tenemos los factores psicosociales. El factor psicosocial en el trabajo refiere a las condiciones que se encuentra en una situación laboral, y este está vinculado directamente con las condiciones ambientales,
con la organización, procedimientos y métodos de trabajo, relaciones entre trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas, y que pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño de su actividad. Tenemos una de las características que son: afectan a los derechos fundamentales del trabajador. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales como sobre la salud del trabajador, afectan a la salud mental de los trabajadores y la cobertura legal. También tenemos lo que es el estrés laboral. El estrés laboral es probablemente el riesgo psicosocial y más global. Debemos entender que el estrés es probablemente el riesgo psicosocial y más global de todos. Este actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. Encontré una parte en la que decía: la Comisión Europea define que el estrés laboral es como un patrón de reacciones emocionales, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y medio ambiente de trabajo. Por este lado también tenemos el ruido. El ruido no solamente puede afectar de manera fisiológica al organismo, también puede aumentar el nivel de estrés sobre los sonidos de 80 a 90 de decibelios. También influye en las actividades mentales como la manera de concentrarse. En los sonidos con 70 decibelios existen ciertos efectos negativos que pueden poner énfasis al hablar sobre el ruido y la persecución en la salud. También tenemos lo que es la temperatura y la humedad. La temperatura y la humedad se controla bien, si es que la empresa está dispuesta a invertir bastante dinero, por supuesto, y las instalaciones se prestan para ello. Pero el cuerpo humano se adapta a muchas circunstancias. Los seres humanos pueden soportar temperaturas extremadamente altas y mantenernos la capacidad de trabajo en días calurosos y también húmedos durante largos periodos, pero también tenemos consecuencias sobre ellos. Aquí en esta parte tenemos lo que es la seguridad. Es un conjunto de técnicas educacionales, médicas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes tendientes a eliminar las condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de las prácticas preventivas. Yo en esta parte encontré en el Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo, en el artículo 6, que todo trabajador está obligado a cumplir con las normas jurídicas, así como las reglas internas, e instrucciones mandadas de la empresa o de las autoridades competentes, tendientes a la protección de la vida, salud, integridad corporal o moralidad de los trabajadores. Especialmente estos están obligados a cumplir con las recomendaciones que se les den, como por ejemplo para el uso y conservación del equipo de protección personal que se les da suministrado el primer día para el ingreso del trabajo, y también tenemos para la ejecución del trabajo, para el uso y mantenimiento del equipo, para protección del trabajador y también para la seguridad sobre las maquinarias. Yo concluyo que en una me pareció interesante, lo que es el estrés laboral, porque dice que, yo concluyo que el estrés laboral reflejado en sintomatología como problemas gastrointestinales, problemas de sueño, agotamiento, ansiedad, que se da durante más son en las épocas pico, que son de Valentín, Madres, Navidad,
y también se atribuye a una falta de integración organizacional entre las áreas del departamento administrativo y la percepción del trabajador sobre la organización. También los concluye que los desórdenes de los músculos esqueléticos expresados por la exposición de los factores de riesgos ergonómicos eh, se diferencia según la labor desempeñada y el área de trabajo. Los síntomas más frecuentes que se presentan en las partes del cuerpo son en las muñecas y los codos, pero este sería más o menos enfocado en el área de producción, corte, clasificación y emponcheo. Por movimientos repetitivos, los hombros por las cargas pesadas en el área de post cosecha y en la zona lumbar, por, por presencia de esfuerzos y manipulación de cargas frecuentes. Bueno, gracias.